Bienvenidos a esta capacitación sobre la importancia de la pedagogía en la enseñanza del fútbol. Esta capacitación está organizada por el Instituto Esmeralda, quien les habla es Daniel Centeno. Ya les voy a contar un poquito de mí, pero antes de eso, quiero comentar un poco de cuál es el objetivo de esta capacitación, para alinear un poco las expectativas, que todos podamos tener claro de qué vamos a hablar y nos podamos enfocar en ello. Ya más o menos con las edades que me ha dicho el profe, sé más o menos en qué enfocar. Así que lo primero es mencionar que el objetivo de esta capacitación es que logres conocer, uno, qué es la pedagogía, que de repente es un concepto que ya hemos escuchado. Hablar también de por qué la pedagogía es importante para el fútbol. Luego de eso vamos a entrar a ver qué principios pedagógicos de enseñanza se pueden aplicar durante la formación de nuestros jugadores a través de las diferentes etapas de su proceso de aprendizaje. Vamos a ver de cómo funciona el proceso de aprendizaje, vamos a ver cuáles son algunas fallas que se presentan dentro de este proceso de aprendizaje y fallas también cognitivas y motoras del jugador que se presentan durante su crecimiento. Todo esto con el objetivo de ver cómo la pedagogía nos puede ayudar justamente a solucionar esto. Antes de empezar, solamente para presentarme, mi nombre es Daniel Centeno, como les había dicho, soy entrenador de fútbol con licencia Conmebol FIFA. En 2010 fundé mi propio club llamado Deportivo Esmeralda y desde el 2013 estamos inscritos en la Copa Perú, en la Federación Peruana de Fútbol, y jugamos lo que es la Copa Perú, que ya seguramente ustedes la deben conocer. Desde este año, con el Instituto Esmeralda, venimos dando capacitaciones, cursos a diferentes entrenadores y futbolistas, y además este año también retomamos los entrenamientos con el club, ya que, bueno, la pandemia ha bajado un poco y se ha permitido esto. Y además, profes, invitarlos a seguirnos en redes sociales. Siempre publicamos contenido sobre fútbol. Nos encuentran como Daniel Centeno DT o como Instituto Esmeralda. Y bueno, nada, el objetivo del instituto es despertar tu máximo potencial como entrenador de fútbol. Y estamos muy agradecidos con Jorge y con todos los organizadores del torneo Copa del Sol Eterno ICA 2021 por darnos la posibilidad de estar aquí. Así que sin más, vamos a empezar a hablar sobre la importancia de la pedagogía en la enseñanza del fútbol. Y para empezar, vamos a comentar qué es la pedagogía y cómo se va a aplicar en el fútbol. Y para esto, quiero que empecemos con un video donde vamos a ver qué es la pedagogía de manera general, y luego vamos a hablar sobre cómo esta pedagogía se va a aplicar en el mundo del fútbol. Vamos primero con el video y luego lo comentamos. Si no se escucha o si no se ve, me avisa. ¿Qué es la pedagogía? Comúnmente la pedagogía está relacionada con la docencia en los infantes, lo cual no está bien catalogado. La pedagogía se determina como una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión de las teorías educativas durante todas las etapas de la vida de un ser humano. La pedagogía en la actualidad es una ciencia abocada al complejo estudio de la educación. La pedagogía se puede considerar como una reflexión sistemática, metódica y ordenada sobre la educación o algún hecho educativo. El objeto de estudio de la pedagogía es la educación. La educación es un proceso el cual estará presente durante toda la vida de un individuo. Tiene como objetivo desarrollar la formación integral del ser humano. La educación promueve la adquisición de conocimientos y habilidades, las cuales serán de valor para el desarrollo social. La educación es una herramienta para que el hombre pueda evolucionar de un estado animal a un estado racional. Varios filósofos alemanes aportaron elementos importantes a la pedagogía desde el idealismo alemán. Kant proponía que los principios para el estudio de una disciplina debían ser científicos, teóricos y prácticos, los cuales se deben basar en principios sustentados para llegar a una reflexión concreta. Durkheim refería que la pedagogía es una ciencia indispensable para construir el conocimiento por medio de la implementación de reglas metodológicas y posturas positivistas. La historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad en la que no se presente la educación, comenzando por la transferencia de simples conocimientos conocidos a las nuevas generaciones, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, lo cual impacta en las culturas complejas transformadas en sociedades. La pedagogía también se define como ciencias de la educación.
Las ciencias de la educación se entienden como un conjunto de diversas disciplinas que estudian la educación y las prácticas educativas. Cada disciplina proporciona perspectivas teóricas para analizar, comprender y explicar los problemas complejos que acontecen en los espacios educativos, ya sean formales o no formales. Estas ciencias de la educación en la actualidad sirven a las generaciones actuales para obtener bienes culturales sobre la sociedad en la que se desenvuelven. Los bienes culturales pueden ser conocimientos científicos diversos, el lenguaje, códigos éticos, el arte, las leyes, la religión y todo lo que el contexto social considere valioso para el desarrollo personal. La pedagogía cuestiona en las sociedades actuales los métodos de educación derivados de la evolución y cambios sociales. Siempre cuestiona cuáles son los actores y docentes que transmiten el conocimiento, así como las leyes educacionales reguladas por el Estado, así como el análisis de los medios y herramientas para alcanzar los fines educativos y concretar el aprendizaje. La pedagogía siempre se encuentra en un estado de transformación. Actualmente la pedagogía es algo que resulta muy complejo, pero a pesar de ello se ha tenido un progreso en la sociedad para transmitir el conocimiento. Esta ciencia en la actualidad es de suma importancia para tener un desarrollo humano constante y progresivo. Es importante identificar los modelos de aprendizaje que mejor se acoplen a un individuo o grupo para crear una educación de valor y transformación. Bien, profes, como pudimos ver en el video, que de hecho, como les dije, era bastante general, básicamente, y con la idea que quiero que nos quedemos, es que la pedagogía se va a encargar de cuestionar los métodos de enseñanza que utilizamos. Por lo tanto, se va a aplicar en el fútbol de forma tal que debemos cuestionar qué estilos de enseñanza estamos utilizando a través de las diferentes etapas del proceso de aprendizaje del jugador. El jugador en un entrenamiento, en un partido, en una charla, en un amistoso, está en un proceso de aprendizaje, sobre todo en un entrenamiento. Está en un constante proceso de aprendizaje, donde recibe estímulos, vive una experiencia y aprende. Este proceso de aprendizaje se va a ver influenciado por nuestro estilo de enseñanza, por nuestro método o metodología de enseñanza. Y la pedagogía justamente se va a encargar de ver si el método de enseñanza que estamos aplicando está teniendo resultados o no. Y para ello vamos a conversar en la clase de hoy sobre cuáles son los principales estilos de enseñanza y además cómo funciona el proceso de aprendizaje del jugador para ver qué estilo de enseñanza es mejor en cada etapa. Antes de empezar a hablar ya en concreto sobre cómo funciona el proceso de aprendizaje del jugador, es importante que tengamos en cuenta un video que nos habla sobre si todos al final debemos aprender de la misma manera o debemos ser educados de la misma manera o no. Y esto va a responder un poco la pregunta de si la enseñanza en el fútbol es siempre igual o no. ¿Por qué? Porque muchas veces como entrenadores nos podemos cegar en decir, es que yo soy así y yo entreno de esta manera y qué lástima que el jugador no lo comprenda. Y obviamente hay puntos y hay aspectos, y espero que esto no se confunda, en los cuales deberíamos ser innegociables. Por ejemplo, el tema de valores, el tema de respeto, de responsabilidad, de puntualidad, son cosas innegociables, creo yo. Pero hay puntos en donde la enseñanza es distinta en cada jugador. Van a haber jugadores que van a necesitar que le expliques las cosas con una pizarra táctica y con los dibujitos, etc. Van a haber jugadores a los cuales de repente tienes que hacerles el ejemplo en el campo. Van a haber jugadores a los cuales de repente tienes que sentarlos y conversar uno a uno. Jugadores a los cuales vas a tener que enseñarles frente a todo el grupo. A eso se refiere la pedagogía y en general el estudio de la enseñanza o de la educación cuando habla de que debemos adaptarnos a las personas que estamos enseñando. Para ello, justamente, vamos a ver un video que pretende responder a esta pregunta, a si la enseñanza en el fútbol es siempre igual o no. Veamos este videito antes de empezar a ver lo que son o lo que es, mejor dicho, el proceso de aprendizaje del jugador.
habría un discurso que sería muy grato si fuese así, de decir, somos todos iguales. Cualquier persona puede aprender lo mismo y de la misma manera y exactamente igual. La realidad es que no es así. ¿Alguien no está hecho para aprender? Definitivamente no. O sea, todo el mundo puede aprender. ¿Todo el mundo aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera? No. O sea, hay distintas predisposiciones. ¿Por qué pasa eso? Porque como tenemos distinta altura, distinto color de ojos, también tenemos un distinto conglomerado de facultades o de habilidades cognitivas que nos hacen un poquito más predispuestos para una cosa que para la otra. Segunda cosa importante de entender, que esto es mucho más fácil de verlo también en el dominio del cuerpo y del deporte que en el dominio cognitivo. Todos los entrenadores saben que hay cosas que son mucho más fáciles de cambiar que otras. Por ejemplo, la resistencia es algo que es relativamente fácil de cambiar. Requiere esfuerzo, pero tú agarras a una persona que corre 800 metros y no puede más, y trabajas, y a los 2 años está corriendo 15 kilómetros a una velocidad de vuelta, salvo excepciones, que no pasan, o sea, excepciones, enfermedades, excepciones singulares en las cuales realmente por limitaciones estructurales no puedes correr. Pero casi todo el mundo con entrenamiento mejora desde aquí enorme. El resumen es que si bien hay variabilidad, por variabilidad quiero decir, hay algunos que tienen un poquito más de facilidad para aprender que otros, esa variabilidad es mucho menor de lo que uno piensa. Porque en realidad esa variabilidad queda exaltada por ciertos estigmas donde ya bueno, tú no sirves para esto y es un círculo vicioso. Entonces ya no haces esto, no tienes motivación, te va mal, sigues sin hacerlo. Y eso pasa al revés. Es muy interesante porque los ejemplos siempre más famosos como de innatismo, de talento, o como piensas en Mozart, uno piensa en los niños prodigios, ¿verdad? Uno dice, bueno, Mozart ya tenía 2 años y componía, como que lo que quiero decir con eso es que, como uno lo percibe, es que parece como un don que te ha dado Dios, como algo mágico con lo cual naciste y que no se trabaja y no se puede cultivar, sino que o lo tienes o no lo tienes. Es un don, es un talento, así es como uno percibe. Entonces, ahí hay una cosa que es muy importante saber, que es este círculo virtuoso o vicioso, en el cual el momento que te ubican como que eres bueno a algo, entonces tú lo conviertes en tu lugar, es tu chiste, es tu gracia, es tu gratificación. El niño que empieza a hacer magia muy pequeño. Un día lo empezó. Tamariz, los grandes magos cuentan, no sé por qué empecé. Un día hice una magia, me funcionó, y la gente le sonrió. Y entonces eso lo motivó y empezó a trabajar y le sonrieron más. Y entonces hace desde ahí hasta ahora 10 horas de magia entrenando por día y es el mejor mago de todos los tiempos, pero probablemente porque tenga alguna habilidad, pero sobre todo porque ha trabajado como un condenado en eso. Entonces, estos estigmas yo creo que son muy nocivos. Y creo que hay una idea instalada con cierta liviandad en ciertos ámbitos educativos para estar motivada, cada persona tiene que hacer lo que quiera. A ti te gusta, lo tuyo es bailar, baila. Lo tuyo es cantar, canta. Lo tuyo es hacer matemática, haz matemática. Lo tuyo es la contabilidad, pero desde muy pequeño. A mí esa idea me parece, primero, que tiene muy pocos fundamentos. Yo entiendo la razón de esa y la comparto. O sea, sería muy bueno que cada uno haga lo que le guste hacer. Pero lo que me gustaría despertar aquí también es una nota de cuidado y de riesgo de decir, eso que parece de una enorme libertad también puede ser de un enorme estigma. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el sistema educativo para mí no debería ser pasivamente seguir, ¿a ti te gusta esto? Bueno, haz esto. Sino tratar al revés, de insuflar e inculcar, el decir, no, pero mira, esto también es muy bueno y es importante que lo hagas. Y esto viene de la idea de, esto también lo puedes aprender. Y si te han dicho que no eres bueno para esto, es mentira. Puedes hacerlo, y un sistema educativo que promueva ese crecimiento de libertad a mí me parece más interesante que uno que en algún lugar te condena a aquello que parece que te gusta, es lo que definitivamente te va a gustar durante el resto de tu vida. Y una última cosa que me parece interesante para esto, porque estos son casos, estamos hablando de distintos niños, de distintas situaciones, pero una que en algún lugar la contabilidad, pero desde muy pequeño. A mí esa idea me parece, primero que tiene muy pocos fundamentos. Yo entiendo la razón de esa y la comparto. O sea, sería muy bueno que cada uno haga lo que le guste hacer. Pero lo que me gustaría despertar aquí también es una nota de cuidado y de riesgo de decir, eso que parece de una enorme libertad también puede ser de un enorme estigma. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el sistema educativo para mí no debería ser pasivamente seguir, ¿a ti te gusta esto? Bueno, haz esto. Sino tratar al revés, de insuflar e inculcar, el decir, no, pero mira, esto también es muy bueno y es importante que lo hagas. Y esto viene de la idea de, esto también lo puedes aprender. Y si te han dicho que no eres bueno para esto, es mentira. Puedes hacerlo, y un sistema educativo que promueva ese crecimiento de libertad a mí me parece más interesante que uno que en algún lugar te condena a aquello que parece que te gusta, es lo que definitivamente te va a gustar durante el resto de tu vida. Y una última cosa que me parece interesante para esto, porque estos son casos, estamos hablando de distintos niños, de distintas situaciones, pero una que en algún lugar nos es común a todas. Se llama en inglés el umbral correcto o el umbral OK. Y funciona así. Casi todos vosotros, bueno, asumo que vosotros todos leéis, sois lectores.
no leíais cuando naciste, nadie nace leyendo. De hecho, es muy interesante porque la lectura es un invento cultural muy reciente. Ahí tienes, el cerebro tiene la capacidad de reciclarse. O sea, nosotros tenemos una eternidad aquí en el planeta y hace unos 5.000 años se le ocurrió a un grupo de gente, ¿qué tal si comunicamos significado con símbolos visuales? Y eso produjo un cambio en el cerebro donde la parte visual se conecta con la parte fonológica, o sea, símbolos visuales se corresponden con sonidos, e inventamos algo extraordinario que se llama la lectura. Si uno mira cómo es la historia, cómo uno aprendió a leer, uno primero lee muy mal, no lees. Luego lees con mucha dificultad, lees muy lento, luego en un momento aprendes a leer y lees fluidamente, y a partir de eso lees un montón, pero la velocidad de lectura ya no cambia. Es como que uno llega, entonces si haces el dibujo de cómo uno progresa en la velocidad de lectura, uno lee muy poco, luego sube, y llega a un lugar donde ahí se queda toda la vida. Ese es lo que se llama el umbral OK. Y si lo piensas, eso pasa como para casi todo. Hay un momento donde uno aprende, llega a un lugar y ahí se queda. ¿Cuál es el punto en el cual uno se queda? Por supuesto es distinto para cada persona, pero ¿por qué algunos se quedan aquí, otros? ¿Por qué unos leen más rápido? Y segunda pregunta, ¿ese lugar en el cual nos quedamos realmente es el máximo? Bueno, la respuesta es que ni mucho menos es el máximo. Es un lugar en el cual es un equilibrio. Porque para aprender tienes que hacer esfuerzo y tienes que trabajar. No basta simplemente con leer pasivamente. Tienes que hacer algo donde estás... es como entrenar. Tienes que hacer un entrenamiento, series. Tienes que hacer algo para poder mejorar la lectura. La gente entrena la lectura hasta que llega a un punto, en un momento, es suficiente, ahí te quedas. Cualquiera de vosotros, cualquiera, si hoy dice, mira, quiero mejorar mi capacidad de lectura, y empiezas a hacer un método, y trabajas, y haces como cuando estabas en el colegio, o sea, estudias y trabajas eso, ese umbral en el cual estás hace 10, 15, 20 o 8 años, según el caso que sea, otra vez vuelve a levantar, y eventualmente sí llega a un punto, que ahí sí es el límite real. Pero el punto donde todos nos estancamos es un punto que está muy lejos del máximo que tenemos. Y la razón por la cual hacemos eso es que, sin que nadie nos lo diga, sin saberlo, encontramos un equilibrio. Es el equilibrio en el cual dijimos, bueno, he aprendido suficiente, a partir de ahora lo uso y no lo mejoro. Entonces, esto no solo vale en el colegio y un adolescente decir, tú no eres bueno para esto o ya has tenido suficiente con esto. Cualquier persona, en cualquier momento de la vida, que diga, yo quiero mejorar esto, lo mejora. Bien, profes, como pudimos ver el video, se habló de muchas cosas, pero relacionándolo un poquito más con el fútbol, ¿cuántas veces no hemos tenido un chico al que le hemos dicho, no, tú eres back central y no te mueves de esa posición, o tú eres delantero y no te mueves de esa posición, o viceversa, ¿no? Que el chico nos dice, profe, yo solamente juego en tal posición y listo. Y aquí les cuento algo que pasó con el club. Nosotros hace un mes, más o menos, mes y medio, empezamos a hacer trabajos de basculación, porque vimos que a los chicos le faltaba bastantes fundamentos tácticos y algo tan sencillo como la basculación no lo hacían bien. ¿Qué hicimos? Empezamos a trabajar la basculación y empezamos a mover a todos los jugadores de posición y les hicimos entender de que así tú eras delantero, tenías que saber lo mínimo e indispensable de todas las otras posiciones, si eras lateral igual, si eras volante igual, y etc. ¿Qué ganamos con esto? Chicos que en algunas posiciones no rendían o que de repente su rendimiento era de mitad para abajo, es decir, regular para abajo, encontraron en otras posiciones un rendimiento alto y mejoraron mucho, mucho. Y tenemos chicos que en 2, 3 semanas, de repente que era volante y ahora juega de lateral o de central, y lo hace mucho mejor. ¿Por qué? Porque justamente no podemos cerrarnos en que solamente tú eres tal y tú eres tal. Y segundo, en que debemos saber que hay maneras de llegar al jugador y de enseñarle al jugador. ¿Para qué? Para que comprenda que eso que le estás planteando es lo mejor para ellos. No es fácil cambiarle la posición a un jugador, pero si le metes la mentalidad de que eso es lo mejor para ellos, créeme que te va a salir. Y justamente por eso es importante la pedagogía, la enseñanza, porque no aprenden todos igual. Es importante que nosotros como entrenadores descubramos cómo aprenden nuestros jugadores, según la etapa del proceso de aprendizaje por el cual están atravesando durante el entrenamiento. De esa manera vamos a ayudarlos a adquirir más rápidamente y mejor los conceptos que queremos transmitir. No va a ser lo mismo enseñar a un grupo de chicos con ciertas características que a otro grupo de chicos con otras características.
Por eso no deberíamos aplicar los mismos estilos de enseñanza. Lo ideal es que nuestro estilo de enseñanza se vea variado o modificado de acuerdo al grupo o al jugador con el que estamos trabajando. Habiendo dicho esto, ahora sí vamos a responder qué son los procesos de aprendizaje. Y los procesos de aprendizaje básicamente son los medios a través de los cuales se adquieren conocimientos y habilidades tras vivir u observar una serie de experiencias previas. El jugador, de repente en el entrenamiento, lo pones a dar pase y le haces varios trabajos de pase. Estos trabajos de pase le hacen adquirir una experiencia, con lo cual aprende a dar un pase. Básicamente eso es un proceso de aprendizaje. Es el proceso a través del cual el jugador adquiere una nueva habilidad o conocimiento a través de vivir una experiencia previa. Y este proceso de aprendizaje se genera en todo en la vida, en el colegio, en las relaciones sociales, en la comunicación, en todo. Y también en el fútbol. Dentro del fútbol, este proceso de aprendizaje se va a ver de la siguiente manera. Hay un primer proceso de aprendizaje, hay una primera parte del proceso de aprendizaje que se conoce como la etapa preactiva. Hay un proceso de una parte que se conoce como la etapa interactiva y una parte que se conoce como la etapa postactiva. Dentro de la etapa preactiva, vamos a tener lo que es el acceso a la información, el procesamiento de la información y la adquisición del concepto. Lo vamos a ver a detalle cada uno de ellos, pero básicamente esta etapa preactiva hace referencia a las instrucciones previas que se le hace al jugador antes de una tarea de entrenamiento. El cómo le explicas qué tiene que hacer, el cómo le explicas el por qué tiene que hacer eso, cuáles son los objetivos, en qué está mejorando. Todo esto forma parte de la etapa preactiva, que obviamente va a ser distinta de acuerdo a qué grupo tienes. No será lo mismo lo que le expliques a tu categoría sub-8 que a tu categoría sub-15, o a tus chicos de la 2012 competitiva que a tus chicos de la 2012 formativa. Es muy distinto. Lo mismo en la etapa interactiva. La etapa interactiva básicamente es la aplicación práctica, el ejercicio, el desarrollo de la tarea. Y la tarea va a ser diferente para cada grupo, para cada equipo, para cada jugador, si es que trabajas personalizado. Si es que trabajas en un equipo, va a ser diferente si es que estás con la sub-8, con la sub-10, con la sub-12, etc. Y luego, como todo proceso, tiene una etapa posactiva de retroalimentación, donde básicamente le damos un feedback al jugador respecto a cómo ha mejorado, cómo ha hecho el trabajo. Y de nuevo, esto va a depender mucho del jugador o el equipo que tengamos enfrente. Y vamos a hablar a detalle de cada uno de estos. Antes de entrar a hablar de cada una de las partes de los procesos de aprendizaje, vamos a hablar un poco más de cómo la neurociencia y cómo este tema más cognitivo se ve influenciado dentro del proceso de aprendizaje de una persona. Vamos a verlo en un pequeño video y luego vamos a continuar con cada una de las etapas del proceso de aprendizaje, desde la etapa preactiva hasta la etapa interactiva y la etapa postactiva. Vamos con ello. Hola, doctora Oakley. Soy Claudia y mi pregunta para usted es si nos podría dar algún consejo útil que nos sirva para aprender algo que queramos. Me parece que mucha gente no es consciente, puesto que es un descubrimiento muy reciente de la neurociencia, de que nuestros cerebros poseen dos redes completamente diferentes. Aquí hay una red y aquí hay otra, y son muy distintas. Una es la red que utilizamos cuando nos estamos concentrando en algo, y la otra es la que utilizamos cuando no nos estamos concentrando en nada de nada. Cuando estamos en la ducha o dando un paseo, nos surgen pensamientos, pero no están centrados en nada en concreto y no los estamos dirigiendo. Cuando estás aprendiendo algo, a menudo vas alternando entre la red de concentración y otra red más difusa y relajada. Muchas veces la gente cree que solo aprendes algo si estás concentrado.
Pero eso no es cierto. Cuando te relajas o piensas en otra cosa distinta, el cerebro trabaja también en segundo plano en lo que estabas pensando. Tú no te das cuenta, pero lo hace. Y luego cuando vuelves al primer tema, de repente todo cobra sentido. Así que mi primer consejo para aprender bien es ser consciente de que si no puedes resolver algo que te resulta muy difícil la primera vez que te enfrentas a ello, no pasa absolutamente nada. De hecho, es normal que eso ocurra. Sí, hay gente que se pone y resuelve las cosas enseguida. Pero si tienes que alternar entre concentración, descanso, concentración otra vez, en cierto modo, estás adquiriendo el conocimiento de una manera más profunda. Por lo que puede ser beneficioso tener lo que llamo un cerebro de senderista. Llegas a la meta, pero tardas mucho más que una persona con un cerebro de coche de carreras. Yo creo que hay que aprender que el aprendizaje a menudo conlleva concentración, pero también descanso o hacer otra cosa. Ese es un buen consejo para aprender. Otro consejo sería la técnica Pomodoro. Doy un curso de Aprender a Aprender que tiene 2,5 millones de alumnos registrados en estos momentos. Es uno de los mayores cursos en línea de todo el mundo. Así que me da la oportunidad de hablar con estudiantes de todo el mundo. Y su problema número 1 a la hora de aprender es la procrastinación. No me apetece aprender esto ahora mismo. Ahora sabemos que solo pensar en algo que no te gusta ni quieres hacer activa la corteza insular, que es la parte del cerebro que experimenta el dolor. ¿Qué hace nuestro cerebro? Dice, no hay problema, prestemos atención a otra cosa. Y entonces de repente te sientes mejor, pero acabas de aplazarlo. La técnica Pomodoro la inventó el italiano Francesco Cirillo en los años 80. Es muy sencilla. Solo tienes que quitar todas las distracciones. Nada de ruiditos, ni notificaciones en el móvil, ni el ordenador. Pones un temporizador de 25 minutos y te concentras todo lo que puedas durante esos 25 minutos, siendo consciente de que tu mente puede divagar, ¿vale? Porque a veces es inevitable distraerse, pero la traes de vuelta tranquilamente. Por ahí no, voy a concentrarme de nuevo. Y luego, cuando hayan pasado los 25 minutos, te das un premio. El premio puede ser escuchar tu canción favorita, tomarte un café, levantarte y moverte un poco, jugar un rato a un videojuego. Si te resulta difícil volver, pon un cronómetro para el descanso. Esta técnica, según me cuenta gente de todo el mundo, es muy popular y muy eficaz. La recomiendo encarecidamente. Bien, profes, aquí en este video, bueno, más allá de las técnicas interesantes que hemos tenido, es importante mencionar algunas cositas. Hay algo que dicen muy bien y es normal que no puedas aprender algo a la primera. Entonces, ¿por qué muchas veces como entrenadores nos frustramos, renegamos o tratamos mal a nuestros jugadores porque no les salió un gesto técnico, porque no ejecutó bien una acción, porque le mandamos a hacer algo y no le salió? Un poco más de comprensión, porque dentro de la etapa de aprendizaje, del proceso, perdón, de aprendizaje, el jugador va a fallar, se va a equivocar, no le van a salir las cosas, y es importante que nosotros reforcemos en ellos el hecho de que el que algo no te salga a la primera, no pasa nada, te saldrá a la siguiente o a la siguiente, pero es importante motivar al jugador dentro de este proceso de aprendizaje para que no desista cada vez que no le sale algo bien, que es algo muy normal. Y ahora sí, vamos a hablar de cada una de las etapas del proceso de aprendizaje y de cómo es que se van a ir presentando, a lo largo del entrenamiento. Primero, dentro de la etapa preactiva de aprendizaje, vamos a tener lo que se conoce como el acceso a la información. El acceso a la información son las indicaciones previas que le damos al jugador. Aquí
lo importante es identificar si los jugadores ya están en una edad donde la atención-concentración es avanzada o es limitada. Si es limitada, nuestras indicaciones deberán, por lo tanto, también ser limitadas. Si ya su atención-concentración está más avanzada, son chicos más grandes, más competitivos, se pueden dar instrucciones un poco más extendidas, considerando siempre que el trabajo sea más complejo, ¿no? Tampoco, si es que es un trabajo simple, te vas a tirar un ratazo hablando solamente por hacerla larga. Aquí lo importante es que las indicaciones vayan de acuerdo a la complejidad del trabajo, pero a su vez el trabajo debe ir de acuerdo al avance del equipo. No puedes poner un trabajo muy complejo a un grupo que no está muy avanzado, o un trabajo básico a un grupo avanzado. Hay que saber manejar ese tema. Luego del acceso a la información, tiene que haber algo que se llama procesamiento de la información, que en el caso del fútbol es generar deseos por entrenar, que nuestras indicaciones, al momento de que sean procesadas por el jugador, generen deseos de entrenar. Por ejemplo, sé que muchos de ustedes trabajan con niños. No va a ser lo mismo decirle al niño o niña, ya chicos, ¿saben qué? Tienen que correr de aquí a ese cono y de ese cono a ese cono. Y de repente son niños de 5 o 6 años, o de 7 o 8 años. Si trabajamos con niños de esas edades, ¿por qué mejor no lo hacemos de esta manera? Ya chicos, ¿saben qué? Vamos a hacer un juego. Y el juego es que tienen que hacer lo siguiente a máxima velocidad. Y tú les haces el ejemplo, ¿no? Vas y corres por donde ellos tienen que correr y etc. ¿Por qué? Porque esto genera más deseos por entrenar. Siempre pensemos en esto. Parte del proceso de aprendizaje del jugador se va a ver influenciado por qué tantos deseos por entrenar tú le generas al jugador. Y esto no es algo que yo me lo haya inventado. Así como has visto que he puesto videos, yo he sacado esta información de textos, de libros. De hecho, ya quedé con Jorge también para mandarle 2 libros en PDF para que tú los puedas tener, para que veas un poco más de estos temas también. Y aquí es muy importante que dentro del proceso de aprendizaje, en la primera etapa, le generes a tu jugador o jugadora deseos por entrenar. Es muy importante. Y luego, ya para cerrar la etapa preactiva y que el jugador pase a la etapa interactiva, debemos asegurarnos de que el jugador comprendió lo que le hemos explicado, que haya verdaderamente una adquisición del concepto que estamos tratando de transmitir. ¿Cómo lo podemos hacer? Sencillo. A ver, chicos, ¿entendieron? Sí, no. Y tú ahí vas a ver quién te responde, quién no te responde, etc. Entonces, son parte del proceso de aprendizaje y muchas veces lo dejamos de lado y creemos que solamente importa que el jugador realice el ejercicio y ya. Pero hay un paso previo, como estamos viendo. Luego de este paso previo, que es la etapa preactiva, que es el momento en el cual damos la información al jugador, le generamos los deseos por entrenar y nos aseguramos que el jugador haya comprendido aquello que le hemos indicado, vamos a pasar a lo que se conoce como la etapa interactiva. La etapa interactiva hace referencia a la aplicación práctica del ejercicio. Aquí el entrenador está observando, está tomando notas, está analizando cómo el jugador va realizando las diversas tareas de entrenamiento que se le han planteado. Y aquí es importante mencionar que sí, como entrenadores podemos parar durante la etapa interactiva, pero hay que saber hacerlo. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos trabajando, te doy un ejemplo, los pases, y de repente el jugador tiene una confusión en la parte final, donde estaba, por dar un ejemplo, donde tenía que hacer una velocidad, de repente daba un circuito de pases y lo terminaba en velocidad. Pero el objetivo central del trabajo es control y pase. Entonces, no sería lo ideal parar el trabajo porque el jugador no realizó la velocidad correctamente. ¿Qué sería lo ideal? Corregir eso de otra manera, no parando el trabajo. ¿Por qué? Porque la idea es que el trabajo desarrolle lo que queremos. ¿Cuándo pararíamos el trabajo en el ejemplo que hemos dado? Lo pararíamos, por ejemplo, si vemos que un jugador no hace un buen control. De repente, en vez de hacer un control orientado con parte interna, pisa el balón. O de repente, en vez de dar un pase con parte interna, da un pase con empeño. Ahí sí se para el trabajo, se corrige al jugador y que todos los demás vean la corrección, porque es algo en lo que los otros pueden estar fallando, y se continúa el trabajo. Pero cuando el jugador falla en algo que no está tan relacionado con el objetivo del trabajo, entonces lo ideal es corregirlo de otra manera sin parar al resto de jugadores.
Por eso, de nuevo, es importante saber cuál es el objetivo del trabajo que estamos desarrollando. Y obviamente aquí van a haber momentos en los cuales vamos a tener que parar el trabajo por un tema de desarrollo de la estructura socioafectiva. Y esto me ha pasado mucho con mi equipo de chicas, que hay momentos en los cuales algunas están realizando bien el trabajo técnico, pero no están haciendo bien el trabajo final donde se exige mayor esfuerzo físico. Y por más que el objetivo sea técnico y que no se debería parar el trabajo, en esos momentos los paramos, ¿por qué? Porque reforzamos la estructura socioafectiva. Si una jugadora no está haciendo bien el trabajo, se para y se manda a todas a correr, por una que no está haciendo bien el trabajo. ¿Por qué? Porque esto es algo que ya forma parte de nuestra forma de trabajar y que además, si bien es cierto, no es el objetivo central de la tarea, sí es el objetivo desarrollar esta estructura socioafectiva. Si nuestro objetivo no fuera desarrollarla y que nuestro objetivo de repente solamente fuera formar jugadoras, pero no formar un equipo como tal, de repente no le haríamos caso a eso. Pero por eso justamente lo más importante para saber si parar un trabajo o no en la etapa interactiva es preguntarnos si verdaderamente al parar y corregir estoy corrigiendo algo que forma parte de mi objetivo o no. Eso es lo más importante en la etapa interactiva, porque aquí hay que dejar que el jugador ejecute aquello que ya le hemos indicado, ¿no? Y ver cómo le sale. Y ya luego de esta parte, pasaremos a lo que es la etapa post-activa. En la etapa post-activa debe haber una retroalimentación. Y aquí el entrenador debe dar el feedback, que puede ser largo o corto, dependiendo del trabajo, y luego da nuevas indicaciones para continuar con el trabajo o se cambia de trabajo. Y aquí es importante buscar la atención del jugador, siendo claros al explicar y planteando los errores como una oportunidad de mejora para el futbolista. No va a ser lo mismo corregirle a un chico y decirle, ¿sabes qué? Eres malo por esto, por esto, por esto, que corregir a un chico y decirle, mira, si mejoraras tu velocidad, podrías tener un mejor desdoblamiento, si mejoraras tu estado físico, podrías durar 90 minutos, o sea, hay formas y formas de dar el feedback. Y de hecho, esto está para hablarlo de largo en una clase entera de cómo dar un feedback, pero básicamente lo importante es eso, es cuando das el feedback, no lo plantees como hiciste esto mal y eres malo o estás equivocado y ya, sino plantear el feedback como una oportunidad de mejora para el jugador. Mira, hijo, te has equivocado en esto, en lo otro, pero si mejoras esto, esto y esto, vas a mejorar mucho más y vas a ser un mejor jugador, etc. Eso es lo importante, el saber cómo dar este feedback al jugador, planteándole sus errores como oportunidades de mejoras. No negándolo, no diciéndole, no, lo hiciste bien cuando lo hizo mal. No, hay que decirle la verdad al jugador, lo haya hecho bien o mal. Pero si lo ha hecho mal, hay que saber cómo decírselo para plantearle estos errores como una oportunidad de mejora y no desanimar al jugador, sino que hacerlo motivarse. Y este proceso de aprendizaje que hemos visto en estas diapositivas va a verse influenciado por el estilo de enseñanza que tengas como entrenador. Y aquí van a haber diversos estilos. El entrenador, cada entrenador, digamos, va a tener su propio estilo, su propia forma de entrenar. Y dentro de estos estilos, hay algunos que son, digamos, los más comunes o los más, que más se presentan. Estos estilos de enseñanza, para ponerlos en palabras sencillas, van a ser la forma en la que el entrenador va a realizar su trabajo en el entrenamiento o fuera de él para transmitir los conceptos que desea a sus jugadores. Por ejemplo, en mi caso, antes de cada entrenamiento, y esto es algo que aprendí de un profe, siento a mis jugadores o a mis jugadoras, dependiendo del equipo, lo siento y converso con ellos unos 10, 15 minutos. A veces de cosas del partido, a veces no, etc. ¿Para qué? Para mejorar la estructura socioafectiva y para mejorar el entendimiento del juego, porque a veces hablamos de jugadas, hablamos de si pasó esto, qué debieron hacer, y esto les va enseñando y va haciendo que el jugador mejore. Pero de nuevo, es mi estilo de enseñanza. Habrá otro profe que tendrá otro estilo de enseñanza y le dará resultados y él sabrá por qué tiene ese estilo de enseñanza. Entonces, la idea hoy es ver cuáles son algunos de los estilos de enseñanza que existen y cómo es que se ven o cómo es que estos influyen en el proceso de aprendizaje del jugador.
Y también vamos a dejar al final algunos consejos sobre en qué momentos aplicar los diversos estilos de enseñanza, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, el cómo yo enseño a los chicos de mi club versus el cómo enseño a los chicos de la Academia del Sport Boys donde estoy trabajando. Es distinto. Entonces, vamos a hablar un poco de eso también. Pero antes, vámonos con un videito que nos va a poner un poquito a pensar sobre el cómo estamos enseñando a nuestros jugadores. Vamos con el videito. Me avisan cualquier cosa si no se ve bien. Los deportes se practican con el cerebro. Durante la mayor parte de la historia del deporte, se consideró que solo bastaba con tener buenos músculos y buena coordinación, y que el cerebro no era algo importante para la práctica deportiva. En los últimos 10 años, aprendimos que el funcionamiento del cerebro es vital para todos los deportes, y en especial los de alto rendimiento. Se toman decisiones en milisegundos. Si sos una décima de segundo más lento, fallás el tiro. Y aquí está la diferencia. De ser bueno al mejor del mundo. Tenemos un nivel básico de coordinación entre la mano y el ojo, y esto se incrementa con la práctica y más práctica y más práctica. La parte más importante de nuestro cerebro es el lóbulo frontal, que es la que tenés detrás de tu frente. La parte del cerebro que más se beneficia con el deporte es el cerebelo, que se encuentra más o menos cerca de nuestra nuca. Imagínate el cerebro como una casa vieja, a la cual se le agregan cuartos a medida que pasa el tiempo. El sótano es el tallo cerebral, que fue lo primero en evolucionar. Luego el cerebelo, que es el responsable de coordinar los movimientos y se encarga de mandar las señales a 100 billones de células nerviosas del cuerpo, y estas le dicen a los músculos qué queremos que hagan. Por último, el lóbulo frontal, que monitorea la situación, pero no se entromete mucho en el tema. Deja que el cerebelo haga las cosas que fueron practicadas una y otra vez. El cerebelo toma el control usando la memoria. Es como ir a un archivo y sacar un recuerdo motriz de algo que ya se ha practicado. Esta es la forma en que la práctica hace al maestro. Mientras más practicas, mejor recuerda tu cerebelo cuáles son los nervios y los músculos que tiene que utilizar cuando sea necesario. Escucha, son necesarias 10.000 horas de práctica para alcanzar el nivel de experto. Un tema aparte de los deportistas es la modulación emocional. Los atletas deben cambiar los niveles de excitabilidad. Es como el botón de volumen del cerebro. Para esto hay una zona que se llama amígdala, que está en el medio, que es la que controla las reacciones emocionales. Es la que nos prepara mentalmente para competir. Es la misma que preparaba en la antigüedad al hombre para la caza. Pero la amígdala necesita de un activador, y una manera sencilla es la estimulación sensorial. Aplaudir, vitorear, en la cancha. Vamos, vamos, adelante, vamos, vamos, vamos. Al hacer ruido o gritar, estimulamos los sistemas sensoriales que están en el primer piso del cerebro. Por eso, en los deportes hacemos ruido. Hay que prepararse antes para tener un nivel de excitabilidad adecuado. Pero cuando alcanzaste nivel máximo de excitabilidad, hay que disminuirlo. Pensar un jugador de fútbol. Corre, corre, va, pim, pum, pum. Y de golpe un tiro libre. Tiene que frenar. Es difícil cuando de repente detienen el juego para lanzar, como en este caso, el tiro libre. El jugador tiene que tranquilizarse, concentrarse en cuestión de segundos. En su cerebro, los lóbulos frontales, la parte de arriba, debe detener la acción de la de abajo, la acción de la amígdala, calmar las emociones, relajar el cuerpo, bajar la frecuencia cardíaca y patear el tiro libre al ángulo para estar concentrado. Es difícil porque el jugador podría estar demasiado excitado o los lóbulos frontales distraídos en otro pensamiento, como es el miedo a fallar. Si gana la amígdala y estos pensamientos son muy fuertes, activa la reacción del miedo. El jugador no puede concentrarse y aparece el miedo escénico, responsable del bajo rendimiento atlético. Y la pelota no va al ángulo, va a la tribuna. Bien, profes, en realidad lo más importante de este video es, desde mi punto de vista, el cómo se habla ya desde hace tiempo en realidad de esto, de entrenar aquí. Ya no es solamente, el poner conos, poner platos y decirle ya haz esto, lo otro. Hay que trabajar esto de aquí. Y obviamente las tareas analíticas, los circuitos, etcétera, sirven, funcionan, tienen un objetivo, se deben utilizar desde mi punto de vista. Sin embargo,
hay momentos y momentos, porque también debemos trabajar esta parte mental. ¿Está claro? Así que, ahora, profes, sin más, me gustaría comentarles algunos estilos de enseñanza que más existen, o que más se comentan en los libros, en la literatura. Tenemos los estilos tradicionales o de reproducción, y los estilos cognitivos o de descubrimiento. ¿Uno es bueno, uno es malo? No. ¿Cuál es el mejor, profe? Pues va a depender de con qué grupo estás trabajando. Dentro de los tradicionales o de reproducción vamos a tener a lo que es mando directo y estilo evaluador. Y dentro de estilo evaluador vamos a tener al estilo individualizador, al estilo recíproco y al estilo de autoevaluación. Mientras que en el estilo de enseñanza cognitivo o de descubrimiento, vamos a tener a lo que es descubrimiento guiado y resolución de problemas. ¿Ok? Vamos a ver uno a uno estos estilos de enseñanza y algunos ejemplos de cómo se pueden aplicar. Primero, el mando directo. El mando directo es bastante sencillo. El entrenador da una orden, el jugador ejecuta esa orden, y esto va a servir para mejorar la memoria, digamos, sea muscular, sea una memoria gestual técnica, etc. Pero no hay un desarrollo cognitivo. Aquí el jugador todavía no está entendiendo cómo es el juego. De repente sí, está ganando velocidad, está ganando fuerza, está aprendiendo a rematar, a dar un pase, pero aún no lo entiende dentro del juego. Aún no sabe, por ejemplo, cuándo hacer un control orientado, cuándo no, cuándo cerrar su zona, cuándo abrirse, etc. Son cositas que no se trabajan en el mando directo. El mando directo es más que nada para trabajos analíticos, donde das una orden y el jugador la debe ejecutar. Y este mando directo se recomienda sobre todo en edades tempranas, ya que en edades tempranas los niños, por característica, son egocéntricos y tienen mucho gusto por la repetición. Es decir, disfrutan de realizar repeticiones, de hacer lo que su entrenador hace y de seguir sus indicaciones siempre que te vean haciéndolas. Por eso, por ejemplo, el mando directo es muy bueno con niños porque les das la instrucción, la indicación, haces el ejemplo, les preguntas si entendieron y luego ellos van a querer imitarte a ti haciendo el ejemplo. Pero también se puede utilizar en las etapas iniciales del entrenamiento con jugadores más grandes, de repente como una especie de entrada en calor o de repente como una especie de trabajo físico, porque no siempre el trabajo físico se puede realizar a través de otro estilo de enseñanza. Muchas veces el mejor es el mando directo, porque el jugador de repente no tiene la técnica para hacer un trabajo físico técnico, o de repente no tiene todavía la habilidad cognitiva como para hacer un trabajo físico cognitivo, etc. Entonces, hacemos un trabajo físico analítico, aplicamos mando directo, damos las instrucciones y el jugador las ejecuta. ¿Cuál es un ejemplo de un ejercicio de mando directo? Te lo voy a poner a continuación. En este ejercicio vamos a ver cómo los jugadores realizan una serie de circuitos que fueron previamente explicadas por el entrenador de nuestro equipo de reserva. Estos videos son del entrenamiento de nuestro equipo de reserva del club. Y aquí podemos ver claros ejemplos de tareas analíticas, donde se aplicó el mando directo. Aquí el jugador no tiene que pensar qué hacer, no tiene que pensar qué actividad realizar o tomar alguna decisión. Simplemente debe ejecutar los movimientos que han sido previamente indicados por el entrenador. Pero ojo, si un jugador, por ejemplo, no tiene una buena memoria, muchas veces se va a confundir. Vamos a ver que van a haber chicos que hasta en trabajos muy sencillos y analíticos, donde le has enseñado con mando directo, se van a confundir. Son cositas que nos van dando cuenta o dando luces de qué tan desarrollado a nivel cognitivo está nuestro jugador. Entonces aquí tenemos lo que es el mando directo, que es un ejemplo de estos ejercicios donde nosotros damos las instrucciones y el jugador únicamente las ejecuta, las realiza, por así decirlo. Luego, además del mando directo, vamos a tener lo que se conoce como estilo evaluador. Aquí en el estilo evaluador, el entrenador presenta las consignas. Ojo, no son órdenes. Aquí no es que le decimos al jugador, como por ejemplo,
en el caso del trabajo anterior, ¿no? De salta, corre, etc. Aquí se presentan ciertas consignas de cosas que el jugador debe hacer. Luego de ello, el jugador va a ejecutar las consignas de acuerdo a su realidad. ¿Qué significa? Tú puedes mandar a hacer un trabajo tan sencillo como dar un pase y moverte, o como realizar gestos de coordinación. Y van a haber chicos que lo van a hacer bien y otros que lo van a hacer mal. Aquí lo importante es que más allá de cómo lo hagan, hay alguien que los esté evaluando. Por eso se conoce como estilo evaluador. Y no es muy común en realidad a nivel de Sudamérica, es más utilizado en Europa, porque, digamos, ahí se va formando a los jugadores de una manera distinta. Sin embargo, también se utiliza el estilo evaluador, principalmente individualizador. Vamos a verlo a continuación. El estilo evaluador básicamente es, se presenta una tarea de entrenamiento y se presentan las consignas a evaluar. ¿Y quiénes las van a evaluar? Por un lado, lo puede evaluar el mismo entrenador, que se conoce como un estilo individualizador, un estilo recíproco, donde es un compañero el que evalúa, o un estilo de autoevaluación, donde uno mismo se evalúa. El de autoevaluación es el más complejo, por así decirlo, el recíproco es un poco menos complejo, y el más sencillo es el de individualizador. Aquí el entrenador evalúa según cada jugador o según cada grupo, de acuerdo a los intereses o a los niveles. ¿Qué significa? De repente la evaluación es a delanteros o a volantes o a laterales, etc. O de repente es al grupo avanzado, al grupo intermedio, al grupo formativo, etc. ¿A qué nos referimos cuando es recíproco? Cuando le evalúa un compañero. A que el entrenador va a indicar, ok, vamos a evaluar esto, y el jugador tiene que evaluar a su compañero. ¿Y para qué se hace esto? Para que el mismo jugador que esté evaluando tenga un mejor aprendizaje cognitivo, porque no solamente va a ejecutar la tarea y ya, sino que va a estar viendo cómo le está ejecutando el compañero y en función a eso va a evaluar. Y finalmente el estilo de autoevaluación es el entrenador indica qué conceptos se van a evaluar y el jugador se evalúa por sí mismo. Pero esto obviamente es de preferencia con jugadores de un nivel medio alto, ¿no? Donde los chicos ya son prácticamente a un paso de la profesional, porque es bastante complicado hacer una autoevaluación correcta. Un ejemplo de esto es con el trabajo que vamos a ver a continuación. Aquí, las chicas no tienen todavía una motricidad muy elevada, y por eso es que no se aplicó el estilo evaluador ni recíproco ni de autoevaluación, sino que nosotros como entrenadores estuvimos evaluando según niveles. Vimos a las chicas y lo que evaluamos fue si hubo una motricidad correcta y si pasaban por todos los cuadros, que eran las dos cosas que exigía el trabajo. Vamos a ver el trabajo a continuación. Como ven, van a haber chicas que no van a hacer todos los cuadros, van a haber chicas que se van a confundir en la motricidad. Ven ahí algunas que no hacen completo, algunas que se confunden como la chica que está atrás. Entonces, eso es lo que vamos a ir evaluando, a diferencia del trabajo que vimos hace rato, que era un trabajo más de ejecución. Ahí no había nada que evaluar, ahí el jugador tenía que ejecutar. En cambio aquí ya podemos empezar a evaluar dos cosas sencillas, la motricidad y si está pasando o no por todos los cuadrados la jugadora. Dale, dale. Muéveme los brazos, muéveme los brazos. Como pueden escuchar en el video, siempre exigiendo el mover los brazos, exigiendo que se realice la coordinación correcta y que se pase por todos los cuadros. Bien, Alison, bien, dale. A ver, Rubí, mueve los brazos. Mueve los brazos. Una más, la última. Mueve los brazos, coordina. Dale. Y ahora, pasemos a otro tipo de estilo de enseñanza, el estilo de descubrimiento guiado. Este es un poco más para juveniles, para chicos de categoría sub-15, sub-17, donde ya, incluso si tu sub-13 o 14 está desarrollada también, porque aquí vas a indicar las consignas, pero además vas a ir preparando unas preguntas para planteárselas al jugador luego de que ejecute las consignas. ¿A qué significa esto?
planteas la tarea de entrenamiento, dejas que la realicen y luego les preguntas, ¿por qué hacías tal cosa? ¿Por qué cuando José tenía la pelota, en lugar de abrirte para recibir, te pusiste al costado de él? ¿Por qué dijiste esto o lo otro? Entonces, no se hacen las preguntas antes. En el descubrimiento guiado planteamos la tarea, damos las instrucciones y luego, de que el jugador lo resuelve de la mejor manera que puede, planteamos las preguntas. Aquí lo importante en el descubrimiento guiado es no des la solución. Tú simplemente di cuál es la tarea y que ellos la realicen. Espera la respuesta del alumno. Luego de la respuesta, recién ofreces el feedback y propicia siempre la aceptación del error. Que el jugador entienda que lo que le estás aconsejando es lo mejor para que la tarea se realice de la mejor manera. Y aquí te voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Y en el descubrimiento guiado, por ejemplo, vamos a tener el trabajo que vamos a ver a continuación. Aquí les estoy explicando a los jugadores en donde están los 4 conos. Y el resto de chicos van a estar por fuera formando un círculo. La idea del trabajo es que el chico que está en los conos evite que los compañeros tumben sus conos. Y los compañeros que están por fuera tienen como objetivo del trabajo tumbar los conos del compañero. Entonces aquí vamos a ver primero cuáles serían o cómo es que los jugadores resolvieron esta situación y luego vamos a ver qué preguntas fueron las que se realizaron a los chicos luego de este ejercicio, ¿no? Primero ahí se dan las instrucciones, qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son las consignas del trabajo, cuánto tiempo va a durar, por qué lo estamos realizando, que en realidad es un trabajo que sirve para aprender a romper líneas defensivas, porque vamos a buscar, el objetivo principal, si se dan cuenta o se van a dar cuenta ahora, es filtrar un pase, y van a ver justamente cómo es que los chicos van resolviendo esto. Tenemos el trabajo, se empiezan a mover el balón los unos a los otros, algunos se empiezan a abrir, otros se empiezan a acercar. Ahí vemos que algunos están más estáticos que otros, ahí ya le tumbaron un cono al chico, ahí le tumbaron otro, porque el chico, si se dan cuenta, marca de forma muy pasiva, no sabe cómo marcar, no sabe si salir o si quedarse. Y los chicos también que tienen el balón muy estáticos, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas se pueden hacer aquí al jugador? Se le puede preguntar, por ejemplo, ¿qué haces si no tienes el balón? ¿Tienes que acercarte o tienes que agrandar el espacio? Luego, ¿de qué va a depender tu decisión? ¿De quién tiene la pelota? ¿Qué haces si la pelota la tiene el de tu costado? Tienes que agrandar. Si la tiene el del frente, te tienes que acercar para hacer juego. Entonces, son cositas o son preguntas que se les va haciendo al jugador al finalizar el trabajo para que más o menos vaya pensando cómo resolvió. Y luego, el siguiente chico que entra ya sabe o ya tiene más noción sobre cómo resolver. Básicamente, así funciona el descubrimiento guiado con la finalidad de que el jugador resuelva la tarea y luego se le planteen preguntas para que piense cómo la pudo resolver mejor. Y luego que la ejecute nuevamente ya con las respuestas que han obtenido. Y eso en cuanto a descubrimiento guiado. Para ir finalizando con lo que es los estilos de enseñanza y entrar a la parte final de esta capacitación, vamos a hablar de que el estilo de resolución de problemas funciona de la siguiente manera. El entrenador indica las consignas, pero además los problemas a resolver. Aquí, por ejemplo, le vas a decir al jugador, bien, en esta tarea vamos a hacer tal acción, tal acción, tal acción, pero además lo que tú tienes que hacer es lograr que el balón pase de un punto al otro. Se le ha presentado las consignas. ¿Cuáles son las consignas? Dos toques por jugador, 4 jugadores por cada equipo, un comodín, etc. ¿Y cuál es el problema a resolver? Trasladar el balón de un lado al otro. Por ejemplo, esa es la diferencia entre mando directo, descubrimiento guiado y resolución de problemas. Aquí se dicen las consignas y el problema a resolver. El jugador ejecuta las consignas y piensa en las respuestas. Y finalmente el entrenador va a dar un feedback sobre las soluciones y va a aceptar las que solucionaron el problema, por más que no sean las que tú pensaste. Tú pensaste que para llevar el balón de un lugar al otro lo mejor era abrir el balón y luego cerrarlo, pero de repente ellos metieron un pase largo de un lado al otro, pero cumplieron el objetivo. Hay que aceptar que no siempre lo que pensamos es la manera que va a suceder. ¿Por qué?
Porque el fútbol es un juego imprevisible, donde el jugador constantemente se va a enfrentar a dilemas que debe resolver. Gracias a este estilo de enseñanza de resolución de problemas, vamos a proponer al jugador los dilemas de forma explícita, se lo vamos a decir, para que así el jugador piense y ejecute diversas posibles soluciones. ¿Cuál es un ejemplo de este estilo de enseñanza? Esta tarea, por ejemplo, donde se están enfrentando dos equipos, y el objetivo es que el balón pase de un lado al otro. Ahí se están dando cuenta que están intentando trasladar el balón hacia el otro lado, pero hay un equipo que no lo está permitiendo. Ahí un equipo realizó un pase largo, pero no fue eficiente. Se acercan a hacer juego. Entonces, los chicos ahí van tratando de resolver, ¿se dan cuenta? Aquí las preguntas que se le han planteado es, ¿con quién es mejor jugar? Siempre con el compañero desmarcado. Pero ¿cómo saber si está desmarcado? Hay que visualizar antes de recibir, levantar la mirada para poder elegir al mejor compañero. ¿Y qué hago si no veo a un compañero desmarcado? Tengo que cubrir y conducir hasta que el compañero se mueva. Y son preguntas que se le van planteando al jugador con el objetivo de resolver el problema que se le está. Y esto básicamente con lo que es la resolución de problemas. Y ahora, ¿cómo vamos a aplicar cada estilo de enseñanza? Lo vamos a aplicar según el nivel en el que nos encontremos. Obviamente, esto no es exacto, hay algunas variantes, digamos, tienes que analizar tu propio contexto. Pero básicamente es de la siguiente manera. En el fútbol base, llámese en el fútbol hasta los 12, 13, 14 años, y en la parte inicial del fútbol juvenil, es decir, de los 13, 14 para adelante, se suele utilizar lo que es el mando directo y el estilo evaluador. Luego, en las etapas finales del fútbol base y en el fútbol juvenil, se empieza a utilizar lo que son la resolución de problemas y el descubrimiento guiado. Y ya en el fútbol juvenil, cuando se está por llegar a la alta competencia, si es que los jugadores han estado acostumbrados, se hace lo que es el estilo evaluador recíproco o el estilo de autoevaluación. Pero de nuevo, estos dos últimos son los más complejos porque implican que el jugador tenga un alto desarrollo cognitivo, pero se puede trabajar de todas maneras. Y ahora, para ir cerrando, vamos a ir respondiendo esta pregunta, que al final es el objetivo de este webinar, de esta clase, también esta capacitación, el descubrir cómo enseñar mejor a través de lo que hemos estado viendo el día de hoy. Y para hablar de ese tema, de cómo enseñar mejor, vamos a ver un pequeño video. Me parece que ya es el último de los videos que tenemos preparados, para luego continuar con algunos consejos para enseñar mejor y comentar un poco lo que se habla en el video. Vamos por él. Me avisan cualquier cosa. Hola Víctor, me llamo Suquara, soy estudiante de Magisterio en Educación Primaria y bueno, he visto que en tus libros hablas de lo importante que es saber comunicarse bien con los demás y quería saber si nos podías dar algún consejo práctico para comunicarnos mejor. Hay una regla que se llama la regla de oro, que la hemos oído 1000 veces, pero que es la esencia. Al final, ¿la esencia cuál es? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Es la verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Y eso qué implica? Si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonríe. Sonríe, es muy importante, ¿eh? Tú ves una cara rancia. Sonríe, pon cara fácil. Hay gente que nació con cara fácil, hay gente que no. Pues habrá que hacer un esfuerzo. Hay gente que no, que nació con cara mustia. Pues no tiene que hacer un esfuerzo. Sonríe. Nos gusta ver personas agradables, personas que sonrían. Nos gusta mucho. Sé honesto. Porque al final transmites la persona que eres. Y en la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona que escucha. Y me detendré en esta. Pero acabemos la lista. Sé una persona pues agradecida. Sé una persona que valora a las demás. Sé una persona que no tenga prejuicios. Sé tolerante. También con la opinión de los demás. No todos tenemos que estar de acuerdo. Hay gente que no es nada tolerante. Pero me paro en escucha. Yo creo que es la más importante porque además es la que más cuesta. O sea, escuchar. A las personas nos encanta que nos escuchen. ¿Pero por qué nos encanta que nos escuchen? Si yo aquí dijera lo más importante que se ha dicho aquí en esta sala, lo has dicho tú. Ahora mismo, por dentro, él está haciendo... Sí, a ver, he dicho varias cosas, ¿cuál de todas? Exactamente.
Porque cuando uno te escucha, o sea, tú te sientes importante, te sube la autoestima, te sientes comprendido, te sientes valorado, que es lo que queremos todos. Y nos cuesta mucho escuchar. Pero nos cuesta escuchar, primero porque vamos siempre con prisas. Y también porque hay gente que se enrolla mucho. No nos engañemos. O sea, hay un estilo de hablar que es el estilo Oliver y Benji. ¿Alguien se acuerda de la serie Oliver y Benji? O sea, Oliver y Benji era inhumano. O sea, los que somos impacientes, aquella serie... Joder, o sea, hay películas que tú te levantas, vas a buscar un vaso de agua, vuelves al sillón y te has perdido la trama. Oliver y Benji, vamos, era aquella serie, si alguien no la ha visto, que chutaba el tío el lunes y hasta el viernes no se sabía si había entrado o no. Y era capítulo diario. O sea, Oliver y Benji, tú te podías levantar, podías coger el coche, irte al supermercado, cargar, volver, y el tío estaba en la misma posición. Era desesperante. Pues hay gente que habla así. Y es el estilo que utilizan las personas que más queremos. O sea, todos tenemos una madre que pega rollos. Todos. O sea, no es casual. Todas las madres pegan rollos. Que parece que está acabando y se vuelve a arrancar con otra cosa. Porque las personas se van haciendo mayores y se decoran, se vuelven barrocas, les da por hablar. Hay gente que no, algunos se vuelven silenciosos. Pero hay muchos que se decoran. Y es el estilo propio de las personas pequeñitas. O sea, todos los que tengáis hijos o hermanos de 5, 6, 7 años, hablan así. Y vas a buscarlos al colegio y ¿sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Bueno, llevas 3 kilómetros caminando. ¿Y sabes qué, mami? ¿Y sabes qué? Y digo, hijo mío, basta ya, basta. Entonces, nos cuesta mucho escuchar, mucho. Y en la comunicación con los demás no es lo que yo digo, es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problemón, vas a ver a un amigo o a una amiga, le sueltas el problemón, sí, te sientes escuchado y a lo mejor no te ha dicho nada, pero oye, pues gracias por escucharme, porque lo necesitamos. No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta que nos peguen el rollo. O sea, nos gusta que nos escuchen. Entonces, ¿tú quieres llevarte bien con alguien? Escucha. Escucha. Pero es un esfuerzo enorme, porque implica ser generoso. Implica no pensar en mí, sino pensar en ti. Entonces, si quieres comunicarte mejor con los demás, o sea, no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor, es un tema de que transmitas honestidad, que transmites integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonrías, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y que escuches. Bien, profes, como pudimos ver en el video, muchas veces el enseñar, el transmitir, va mucho también de la clase de persona que somos. Y justamente por eso algunos consejos con los que a mí me gustaría dejarte para enseñar mejor y que me han servido a lo largo de mi carrera es, 1, ten mucha empatía con tus jugadores. Comprende que son seres humanos, que son niños, que pasan por cosas, y que las cosas que pasan les pueden afectar, por más que a ti te parezcan que no. ¿Cuántas veces no hemos dicho, mira, por esta tontería ese niño está mal, o por esto, sin importancia, se siente triste, no quiere entrenar, cuando muchas veces son cosas importantes para ellos? Por eso tengamos mucha empatía con nuestros jugadores y entendamos que son personas. Además, desarrollemos nuestra inteligencia emocional como entrenadores, es muy importante, tratamos con personas, con los alumnos, con los padres, etc. Y si no tenemos una inteligencia emocional lo suficientemente desarrollada, vamos a terminar haciendo que nuestras emociones no se controlen de la mejor manera y no nos podamos relacionar. Y por último, siempre para enseñar hay que tener claros los conceptos. No, de nada vale ser un charlatán o hablar de más, si no le enseñamos a los jugadores lo más básico, claro y elemental que necesitan saber. Y para terminar, profes, vamos a hablar sobre cuáles son los fallos motores cognitivos del deportista que se suelen presentar al momento del aprendizaje y cómo podemos solucionarlos. Los fallos motores cognitivos del deportista son las deficiencias en la ejecución de las tareas de entrenamiento o en las acciones que se realizan durante el desarrollo del juego. ¿Cuántas veces no hemos mandado a un jugador a hacer un trabajo y no lo hace bien, o no le sale algo bien, o dentro de un entrenamiento o un partido algo le sale mal? Estos son fallos motores cognitivos. Y estos fallos se pueden dividir en 2. Y esta división es una división que preparé en base a lo que he podido estudiar. Y tenemos lo que son los fallos limitantes y los fallos habituales. Dentro de los fallos habituales, vamos a tener aquellos fallos que son normales en el desarrollo del partido o el entrenamiento, pero que no bajan el rendimiento de los jugadores. De repente el jugador dio un pase malo
pero no le bajó esto el rendimiento, no lo desmotivó. A diferencia de los fallos limitantes, que pueden o no ser normales en el desarrollo del partido o el entrenamiento, pero que bajan el rendimiento de los jugadores. ¿Cuál es un fallo que no es normal? Por ejemplo, que a un arquero se le pase la pelota entre las piernas, por la guacha. Pero a pesar de no ser un fallo normal, deberíamos trabajar para que no baje el rendimiento de los jugadores. ¿Cuál es un fallo normal? Dar un mal pase. Los jugadores, por algún u otro motivo, en algún momento se van a equivocar en dar un pase. Es un fallo normal de partido. ¿De qué va a depender que sea un fallo habitual o limitante? De si ese pase bajó o no el rendimiento del jugador. Si baja su rendimiento es un fallo limitante. Si no lo baja es un fallo habitual. ¿Y por qué es importante distinguirlos? Porque los fallos habituales simplemente se quedan ahí. Se pasa a la hoja y listo. Un fallo limitante puede ser crucial para el jugador si no se maneja bien. Puede significar que tenga un mal partido, que tenga una mala semana, y esto hace que perdamos un chico o una chica de repente durante una semana, 2 semanas. Entonces, es importante entender qué fallos está teniendo el jugador y dónde se originan estos fallos. Y el origen de los fallos motores cognitivos se generan básicamente en 4 aspectos. 1, cuando hay deficiencias técnicas o motoras. El jugador no tiene buena coordinación, no tiene buena técnica, se va a equivocar, va a tener fallos, es normal. ¿Cómo corregimos esto? Con tareas analíticas y con entrenamiento adicional específico para cubrir esa deficiencia técnica o motora del jugador. Pero además, estos fallos pueden venir por deficiencias cognitivas. ¿Qué es una deficiencia cognitiva? Es básicamente que el jugador no entiende el juego. De repente el jugador tenía que hacer una diagonal para recibir un pase y no lo hizo. Y como no lo hizo, quedó en posición adelantada. Es un fallo que se genera en un partido y que puede o no desmotivar al jugador y que se genera por una deficiencia cognitiva. ¿Cómo lo corregimos? Más tiempo enseñando a jugar, a que el jugador entiende el juego y además usar medios tecnológicos como las grabaciones. ¿Para qué? Para que el jugador vea sus fallos dentro de las mismas grabaciones. ¿Por qué otro motivo se va a generar un fallo motor cognitivo? Por un entrenador limitante. Un entrenador que constantemente está tratando mal a los jugadores, que constantemente los está asustando o los motiva a través del miedo, motiva entre comillas, porque lo único que hace es asustarlos. Y esto se corrige coachando, enseñando al entrenador limitante o separándolo de tu escuela. Y si tú eres el entrenador limitante, hay que ponernos a estudiar, a trabajar un poco en nuestra comunicación y en nuestra gestión de grupos para evitar esto. Y pueden haber otros motivos también por los cuales el jugador esté fallando, y aquí deberemos ver caso por caso cuál es el motivo por el cual se están originando estas fallas. Y bueno, eso ha sido todo, profes, con la clase del día de hoy. Puedes dejar tu pregunta en el chat o levantar tu mano para activar tu micrófono y poder conversar sobre lo que hemos visto hoy si es que te quedara por ahí alguna duda. Jorge, no sé si estás por ahí. Te reactivo el audio, no sé si quieres comentar algo de repente. O algún otro profe de repente que quiera poner algo por ahí, alguna duda. Pueden levantar su mano también y desactivamos el micro, no hay problema. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, profesor? Muy interesante la charla, la importancia de la pedagogía a través de para nosotros como formadores, ¿no? Es importante conocer ese aspecto fundamental que todo entrenador debe conocer. Gracias, sí, ha sido bastante claro su charla, ¿no? Y bueno, pues, yo tendría una pregunta. Sí. Uy, Jorge, se activó tu audio. Bueno, te lo voy a activar y mientras eso también comentarles, profes, que estas diapositivas se las vamos a enviar, la grabación también se las vamos a enviar
y les vamos a enviar también 2 libros para que puedan profundizar más un poco en estos temas, totalmente gratis, en PDF, para que ustedes los puedan tener ahí para ustedes. No veo preguntas, Jorge, yo creo que les ha quedado claro a los profes. Igual, profes, invitarlos a seguirme en redes sociales y que por ahí puedan consultar si es que les queda alguna duda, alguna pregunta. Les voy a poner por el chat de Zoom el canal de Instagram para que ustedes puedan entrar. Y nada, bueno, creo que es todo, Jorge. No sé si quieres decir algo para cerrar de repente. Yo aprovecho nuevamente para agradecerte a ti, para agradecer a todos los profes que han estado conectados el día de hoy, porque de hecho estoy seguro que si están aquí es porque quieren aprender y mejorar mucho, y me alegra que el fútbol peruano siga formando entrenadores de alto calibre. Gracias, Jorge, por la oportunidad, y no sé si quieres decir algo más para cerrar. Sí, nada más, profesor, para poder agradecerle también, ¿no?, haberse dado ese tiempo de poder compartir también usted con nosotros sus conocimientos, y ha sido bastante útil para nosotros. Y también agradecer a los profesores que están presentes, que se han tomado su tiempo, ¿no?, a pesar de la hora, que de repente un poquito tarde, pero era la única forma de poder conectarnos, porque la mayoría estamos trabajando en las tardes, en la mañana también con los quehaceres casi cotidianos. Y bueno, pues agradecerles a cada uno de los profesores también que han sido partícipes de esta charla. Espero que no sea la primera ni la última. Seguramente estaremos allá en contacto, estaremos buscando las formas de los medios de poder seguir trabajando en este aspecto de alimentar nuestro cognitivo. Bueno, finalmente eso es lo que uno busca, ¿no?, como entrenador. Si uno se prepara cognitivamente, vamos a poder llegar bien a los niños, como la charla que acabas de mencionar. Es muy importante, ¿no?, la pedagogía. De hecho que sí, profe, de hecho que sí. Gracias a ti también por propiciar estos espacios para que podamos seguir trayendo más contenido. Así que nada, ha sido un gusto. Cuídense mucho todos. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy y ya estaremos en contacto. Chao, chao.